Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver en este video lo que es el método científico. Comencemos con una pregunta, digamos, muy simple. ¿Qué es ciencia? ¿Qué respuesta daríamos ante esa pregunta? ¿Qué es ciencia? Voy a dar aquí dos aproximaciones, igual puedes buscar y de pronto encontrar más de una respuesta a esa pregunta. Una es que la ciencia es o lo que busca es obtener y organizar el conocimiento. Los antiguos hacían cosas que no podían decir que es ciencia, ¿sí? Hacían procesos con metales y demás, pero no podíamos afirmar que hacían química como tal. Solo hasta que se organizó el conocimiento químico, se empezó a hacer química y se empezó a hacer ciencia. Entonces la ciencia, digamos, es como gavetas de conocimiento. Tenemos física, tenemos química, tenemos geología, biología, etcétera, ¿sí? Y en cada gaveta vamos colocando ese conocimiento. Tengo una definición para mí un poco más simple sobre la pregunta ¿qué es ciencia? Y es que ciencia es escoger el mundo a preguntas, tener la capacidad de hacernos preguntas. De hecho, el pensamiento científico es algo que uno desarrolla. Naturalmente tenemos la capacidad de hacernos preguntas, pero muchas veces no avanzamos más allá, ¿sí? Porque la ciencia, digamos, tiene un método, y de eso se trata, del método científico. La primera aproximación que se da a este método, la que tengo aquí esquematizada. Y es que nos enseñaron seguramente desde la escuela que partimos de observaciones que pueden ser cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Luego de esas observaciones hacemos hipótesis. Las hipótesis son posibles explicaciones, no son adivinanzas. Uno muchas veces lanza una pregunta en clase y los estudiantes tienden a decir respuestas, digamos, no razonadas. No es adivinar, ¿sí? Es dar una explicación razonada sobre esas observaciones. Y luego se hacen experimentos. Estos experimentos pueden manejar variables dependientes o independientes. Si yo tengo un fenómeno, puede ser influenciado por 5 variables, pero yo no puedo estudiar las 5 variables al tiempo. Simplemente 4 las dejo quietas y solamente muevo una. Una sería la dependiente, ¿sí? Y estudio esa variable. Luego estudio con las otras así continuamente y, digamos, estudio las 5 variables, pero por separado. Luego de ello puedo llegar entonces a dos cosas, o bien a ley o bien a teoría. Aquí es muy importante distinguir la diferencia entre ley y teoría. La ley nos explica el qué, ¿sí? Mientras que la teoría nos explica el por qué. En la ley se hacen muchas observaciones, como una sumatoria de las observaciones. Las personas a nivel histórico vieron que las cosas caían, si yo suelto algo cae, ¿sí? Entonces de ahí se dedujo una ley, que es la ley de la gravedad. Mientras que la teoría es un modelo, es una explicación, ¿sí? Y a partir de ese modelo o esa explicación, digamos, yo puedo llegar a formular una ley. Tenemos aquí la gravedad como ley y como modelo o explicación, por ejemplo, la evolución, que es una explicación a cómo se formó la vida, ¿sí? Sin embargo, la diferencia es que la ley se cumple en cualquier parte del universo, no importa dónde estemos, la gravedad se va a cumplir. Mientras que el modelo o la teoría, como en este caso la evolución, se puede suscribir o estar solamente en unas condiciones determinadas. Eso es muy importante. Bien. Este método científico tiene algunas críticas. Por ejemplo, aquí tengo 4 que vamos a ver. Es muy lineal. Se sigue un camino, digamos, primero observe, luego plantee hipótesis, experimentos y demás. Y de alguna forma todo se hacía siguiendo ese camino. Pero hoy podemos pensar que ese método no es tan lineal como se planteaba al comienzo. No es intuitivo, como está muy centrado en la observación, hay cosas que son contraintuitivas, que la observación, digamos, puede hacer que te equivoques. Es como cuando uno es engañado por algo visual, ¿sí? Te dicen, digamos, unos colores que tú puedes ver cuando se mueven muy rápido, pero finalmente son otros colores los que están en la realidad. Entonces no es intuitivo, ¿sí? Otra es que se centra mucho en los hechos, las observaciones. Mientras que la ciencia está centrada hoy en día mucho en los procesos. Y finalmente una crítica que se hace es centrada en el experimento. Difiere un poco aquí esa crítica, ya que actualmente si uno ve una publicación científica, casi todas, ¿sí?, tienen un experimento. Así sean, digamos, por ejemplo en el caso de la química teórica, tiene experimentos computacionales. La ciencia está basada en la experiencia. Puedo tener una idea muy bonita, muy elevada, pero si yo no logro hacer un experimento que compruebe eso, difícilmente puede ser aceptada por la comunidad científica. Entonces esta no puede ser una crítica, ya que el experimento sigue jugando un papel clave en la ciencia. Podemos concebir el método científico como algo circular. Entonces tenemos que observamos, hacemos preguntas, hacemos modelos, hipótesis, respuestas, predicciones o pruebas. Algo que no rescata aquí son las predicciones que están por aquí.
Cuando tenemos un cúmulo de observaciones, experimentos y demás, debe ser capaz todo eso de hacer predicciones. Si yo predigo un comportamiento y se ajusta, eso fortalece mucho la teoría. Bien, entonces este modelo es circular y uno puede entrar en cualquier parte. Puede entrar uno en las predicciones, en las respuestas, en los modelos, en las preguntas, pero no necesariamente entrar siempre en las observaciones, que fue como se enseñó el método científico al comienzo. Entonces ya se considera como algo muy lineal. Algo importante de la ciencia, o del método científico en general, ¿sí?, que nos sirve para acumular conocimiento, es que este conocimiento es hecho por humanos. Los científicos somos personas, ¿sí? Entonces ese conocimiento está propenso a ser influenciado por muchos factores, como por ejemplo la ideología política del momento, ¿sí?, o las emociones, el estado de ánimo de las personas. Entonces, digamos, pensar que la ciencia es infalible es tener un pensamiento muy positivista de que el conocimiento científico no tiene errores. De hecho, los modelos o las teorías se han ido perfeccionando. Por ejemplo, si pensamos en un modelo como el modelo de átomo de hace 100 años al actual, ha cambiado mucho, ¿sí? En su momento se creía tal vez que era el adecuado, pero actualmente la visión de átomo que tenemos es muy diferente. Si uno piensa en el modelo de pudín con pasas, pues el átomo era algo estático, ¿sí? Sin embargo, hoy sabemos que el modelo de átomo no es algo estático. Los electrones están, digamos, por una órbita, ¿sí? Están en un medio que se llama orbital, que esencialmente es una función matemática que describe el movimiento del electrón, ¿sí?, pero no está ubicado en un punto como tal. Hay un ejemplo aquí, o dos personajes que nos sirven para ilustrar que, digamos, los acontecimientos pueden influenciar en el desarrollo de la ciencia, que es Galileo y Lavoisier. Galileo tenía una concepción astronómica del universo, y en ese momento los religiosos, más que las doctrinas de la iglesia, sino personas religiosas, impidieron que, digamos, esa visión se difundiera. Galileo murió de viejo, como pensar hoy tener una casa por cárcel, sí, pero murió de viejo. Mientras que le pasó a Lavoisier. Lavoisier era del partido político, digamos, contrario a la Revolución Francesa en su momento, y él murió en la guillotina. Digamos, hay que mirar diversos factores que pueden influir en el desarrollo de la ciencia. Nos vemos en un siguiente tema.